Hola, pues nosotros somos Dulce Becerril, y yo soy Daniela Ponce. Ella, mi compañera, es comunicóloga. comunicóloga, y estoy estudiando la segunda licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana en la UACM. Soy consejera del 8º CEU. Ok. Bueno, y justamente el día de hoy salió la práctica del feminismo, un tema que es importante ahora que ya empiezan los movimientos del 8M, que es importante para la mujer, como un movimiento que, pues por desgracia, todavía se sigue viendo muy contemporáneo. Cuando claro que ya no debería. Claro. O sea, ¿Y dónde estamos? O sea, quisiera que les mostraras también un poquito de dónde estamos. Uno de los lugares más emblemáticos en las marchas del 8M. Estamos cerca de el Palacio de Bellas Artes. Y pues justamente por estas calles es donde empieza todo este movimiento en los 8M, que esperemos que muchas mujeres cada vez más se sumen porque es importante que tomen su postura, porque como veníamos platicando, o sea, existen muchos movimientos, ¿no? O sea, dentro del feminismo existen variantes, ¿no? El feminismo negro, el feminismo indígena, el feminismo blanco, el feminismo, o sea, infinidades. Entonces, algo que a mí ahorita justamente salió es de que mi postura siempre va a ir hacia el feminismo negro, puesto que obviamente como ese movimiento siempre fue visto para las mujeres blancas, pero cuando llega el feminismo negro fue como de no solamente ellas sufren, sino también este ámbito que es importantísimo reconocer, porque si estamos hablando desde una igualdad, pues es igualdad en general, no solamente ciertos sectores, que sí el machismo ha separado, y un poco quizás también el feminismo. No sé cómo tú lo ves. Claro, o sea, la raíz de las desigualdades es el sistema patriarcal. En algún inicio de este movimiento social de los feminismos surge el feminismo liberal, sufragista, en este tema de la lucha por los derechos de las mujeres, pero principalmente políticos, ¿no? El derecho que es a tener la ciudadanía, el propio derecho al voto. En una segunda ola feminista surgen otras demandas. Esta se da a partir de los años 70. Surgen demandas que tienen que ver con la corporalidad, con la sexualidad de la mujer, con la decisión, y estaba bien ahí, con la decisión de sus cuerpos, ¿no? O sea, surge ahí el tema del aborto, incluso el tema del divorcio. El divorcio. Y el hecho también de opinar de tu propio cuerpo, donde empieza este movimiento de, creo que es de los 60, 70, que es donde empiezan con las pastillas anticonceptivas. Claro. Y ahí es donde empieza a meterse cada vez más el aborto, justamente cuando mencionabas, porque pues anteriormente pues casi siempre decían que la mujer tenía que consultarlo con el esposo y con la religión, ¿no? Que son dos temillas que sí son importantísimos. Sí, esto viene de unos discursos, el determinismo biológico, por ejemplo, que nos dice que el único propósito de la mujer es la procreación. Claro. Entonces, muy implementado este determinismo biológico en el discurso de la ciencia para poder justificar estas desigualdades entre mujeres y hombres y hacer pasar a la mujer como un ser inferior. Viene el discurso del determinismo divino, que es el que mencionabas, que viene a partir de la cultura que propaga una religión, ¿no? En nuestro país, pues sabemos que la religión dominante es la católica, ¿no? Entonces, se propaga un cierto estereotipo de la mujer, del deber ser de la mujer, ¿no? La mujer debe de ser santa, debe ser pura, o sea, exactamente todo eso. O sea, y un simbolismo importantísimo es vestida de blanco y que le voy a pedir la mano a tu papá. Es como de no. Claro, o sea, no. El matrimonio y la maternidad como el destino de las mujeres. Sí. ¿No? O sea, si tú no te casaste o no tuviste hijos, mira, thank you. O sea, no tuviste o no cumpliste más bien con el propósito para el que fuiste creada, ¿no?
que justamente ahorita, no sé si tú eres fan, pero ahorita yo como que, ahorita que está saliendo mucho la segunda parte de la temporada de Bridgerton, se ve, o sea, el mercado matrimonial, claro, en donde a las mujeres las ponen y tienes que saber lengua, arte, esto, o sea, peinarte, comportarte, reírte, sí es bastante, ¿cómo se le puede decir? Dominación y cuando le enseñas a las personas cómo deben de comportarse, ¿cómo se le llama? Es explotar este tema de la feminidad, que también lo abordan los feminismos esencialistas, que la diferencia entre mujeres y hombres pues es la feminidad de la mujer. Ajá. Y ahí encontramos como choques entre corrientes feministas. Volviendo a lo que mencionabas hace rato, nacen estas corrientes feministas de los grupos de mujeres más vulnerables, ¿no? Los feminismos negros, el feminismo indígena, popular, el propio feminismo, bueno, ahorita lo olvidé, pero ya ahorita lo ahorita lo retomamos. Pero eso, ¿no? O sea, el decir, bueno, el feminismo no es cuestión de mujeres blancas, heteronormadas, privilegiadas, de clase media, no, el feminismo nos atañe a todas las mujeres, en toda la diversidad de mujeres que somos. Era el feminismo decolonial. Ándale. Ajá, el feminismo decolonial, el que omití mencionar, que nos da otras perspectivas de lo que es ser mujer, ¿no? ¿Por qué han surgido los conflictos entre las diferentes corrientes del feminismo? Por esto mismo, que muchas veces no ponemos atención en que somos una gran diversidad de mujeres. Nunca. Y el privilegio es una cosa muy importante, puesto que también siempre se ha ido, implica también mucho también en el machismo, ¿no? O sea, y eso es una ideología que el capitalismo te ha vendido, ¿no? O sea, porque justamente hay una parte muy interesante de Marx que habla sobre la falsa conciencia, las ideologías, y de aquí viene mucho la parte del pobre es pobre porque quiere, y claramente no, porque pues todos venimos desde un privilegio que no siempre es visibilizado, puesto que quizás yo duermo en cama y mi compañera duerme en petate, o ella come 3 veces al día y yo nomás como una. Entonces son privilegios que realmente como sociedad nunca nos hemos puesto a replantear, ¿no? Y es importante, y obviamente si nosotros no nos damos cuenta desde un privilegio mínimo, mucho menos en un privilegio máximo que abarca muchas cosas, ¿no? Me daba mucha risa y un poco me cuestionaban un buen, puesto que hace un rato, justamente cuando se presentó este libro de Veamos la Constitución con lentes violeta, claro, hablaba una de las comentaristas, es que es igualdad. La Constitución violeta, sí. No, una de las comentaristas decía, es que es igualdad. No podemos decir que sea igualdad y que ella está ahí, pues sí, promoviendo la igualdad cuando dentro de esa mesa no se encontraba un hombre. Entonces ahí es donde dices, a ver, ¿es igualdad o solamente es igualdad para ciertos factores? ¿No? Entonces siento yo que hay muchas cosas que dentro del feminismo, no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que si tú nunca defines tu postura y cuál es el feminismo y cuál es la corriente que tú sigues, siempre vas a estar saltando y viniendo y yendo. Y también de igual manera hay muchas controversias dentro del feminismo y de igual manera ya no siento que actualmente la feminista, la mujer sea la víctima, sino también ya es la victimaria. ¿Cuántos casos no hemos visto donde la mujer ya también abusa mucho de este poder desde el feminismo, desde la crítica, desde el diálogo? Claro, es que va a existir un abuso en la interpretación de los derechos. Nos ha costado a las mujeres, creo que tenemos muchas luchas de mujeres en el pasado que lograron el que pudiéramos acceder a ciertos derechos, entre ellos ser ciudadanas, el derecho al voto, pero sí, o sea, en ese sentido, el decir tomar parte de un feminismo en sí, no hay un feminismo verdadero.
O sea, que digas, este es el feminismo verdadero, como si fuera la religión verdadera, no lo hay, ¿no? Entonces, el feminismo del que cada mujer toma parte tiene que ver con tu propio contexto. Y tu historia. Exactamente, tu propia historia. Por ejemplo, algunas van más en el campo del feminismo liberal, que han luchado por los derechos políticos de las mujeres. Otras van más en el tema del feminismo marxista, como lo mencionabas hace rato. Una de ellas es pues Silvia Federici, que pone a descubierto este tema del patriarcado en el trabajo no remunerado de las mujeres. Claro. O sea, las mujeres hemos contribuido a la economía y a este enriquecimiento del capitalismo con nuestro trabajo no remunerado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que no es reconocido, nunca, ni siquiera como un trabajo, ¿no? O sea, se llega a preguntar, ¿tú qué haces? Me dedico al cuidado de mis hijos, a las labores del hogar. Pues es que no trabajas, justamente eres mantenida, ¿no? O sea, y que ha surgido mucho también por ahí esta controversia de las white trash, ¿no? Que son estas mujeres que han optado por enaltecer el estereotipo del ama de casa y demás, sí. Pero no vemos qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo que mencionabas hace rato del machismo? Pues es tiene que ver mucho con lo sociocultural. Cómo se nos educa, cómo se nos dice que debemos ser de acuerdo a nuestro sexo, cuál debe ser nuestro género. O sea, es como el tema también de la identidad, ¿no? Que ahorita se ha transformado bastante, dando cabida a un abanico grande de identidades, ¿no? Sí. Los LGBT. Pero esa es la cuestión, cómo nos cuestionamos a partir de nuestros propios contextos, a qué corriente del feminismo somos más afines, porque hay factores, por ejemplo, en el tema de la interseccionalidad, que son el género, que es la raza y la clase social, que determinan también desde dónde estamos nosotros manifestando esos feminismos. ¿Qué pasa con el feminismo? Pues que la palabra misma se le ha dado una connotación negativa, vaya, ¿no? O sea, tú no puedes como mujer decir, soy feminista, porque ya te tacha de que eres destruye monumentos, vas a rayar, vas a hacer escándalo, vas a patalear, vas a ser violenta. ¿Por qué? Porque a las mujeres muy poco se nos ha permitido tener este tipo de reacciones, este tipo de emociones. Claro. Se nos ha encasillado en un estereotipo, en un rol tradicional de mira, es que tú tienes que ser calladita, bien portadita, no tienes por qué estar hablando, no tienes que por qué estar opinando. Lo que mencionabas de la serie Bridgerton, ¿no? Claro. Las forman para que tengan cierto tipo de comportamientos, pero esto viene desde la sociedad y la misma cultura. Sí, sin duda. Por eso justamente es importante, bien, tú como, o sea, si vas a seguir el movimiento, ver cuál de todas estas ramas que existen es más ad hoc a lo que tú piensas, a lo que tú crees, a lo que tú digas, aquí yo me identifico un buen, ¿no? Porque pues de ahí va a partir bien dónde te encuentras, ¿no? Y para dónde vas, ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante y justamente algo que tú tocas mucho en tu tema de claro, trabajo claro. De recepcional. Recepcional, sí. Mi fotolibro que se titula El alma del hogar, y pues es una crítica precisamente a los roles tradicionales de género que se han impuesto a nosotras las mujeres y dándonos como único destino la maternidad y la conyugalidad. Sí, justamente porque eres mujer y tú eres la que creas, tienes que ser la ama de casa. Entonces, como estos temas, y obviamente el feminismo no se puede encapsular solamente en 10 minutos como va a durar este video, pero pues son muchas miradas desde muchos ángulos y desde muchos contextos, porque a pesar de que todavía por desgracia se ve como un feminismo muy contemporáneo, o sea, hay años de luchas, incluso algo que no sé si tú en algún momento lo llegaste a leer, Marx se dio cuenta de este tema,
pero como él dijo, no me quiero meter con eso, mejor me meto en el capitalismo, pues nomás implicaba claro, cierto sector. y hay mujeres académicas que lo retoman. Sí. Por eso el surgimiento de la corriente del feminismo marxista, como ya lo mencionaba, ¿no? Silvia Federici, que desde las estructuras económicas, esta contribución de las mujeres no vista, invisibilizada por muchos años del trabajo no remunerado en las labores domésticas, en las labores de cuidado, que ahorita en la actualidad está tomando relevancia, ¿no? Estamos hablando de cuánto del PIB generado en el país lo producimos las mujeres que nos quedamos en los hogares, que realizamos las tareas domésticas y de cuidado. Y por eso la relevancia de este tema que es de actual discusión en el sistema de cuidados, ¿no? O sea, que es algo que se tiene que realizar en corresponsabilidad con los hombres. O sea, no tendríamos las mujeres por qué llevar toda la carga de la crianza, de las labores domésticas, de sostener los hogares. Y esto a lo largo de los años no solamente ha generado una riqueza de la que no hemos sido parte, de la que no hemos disfrutado, que no se nos ha remunerado, sino que nos ha obstaculizado nuestro propio crecimiento profesional y personal de las mujeres. O sea, es un tema que también trato en mi fotolibro, en el apartado de realidades negadas. O sea, estas mujeres que se dedican a la crianza, a las labores del hogar, ¿qué les hubiera gustado ser? ¿O qué trabajo les hubiera gustado desempeñar si no tuvieran que dedicar el 100% de su tiempo a las tareas del hogar y del cuidado, ¿no? No, y esa pregunta es súper cruda, porque es cuando dices, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿En qué tema me metí, no? Porque es una pregunta que muy pocas veces cuando la mujer está metida en ese contexto se pregunta. Porque no tiene tiempo, porque tiene que cuidar al esposo, ¿no? Tiene que cuidar al marido, o sea, son a los hijos, a la suegra, que a la cuñada, porque si el esposo viene con todo este kit, es una cosa muy, muy fea, pero pues sí. Y la reproducción del mismo sistema patriarcal, y eso va, y a eso quería abordar lo que me decías de las mujeres, ¿no? Aquellas que sacan ventaja de estos derechos adquiridos, que también son violentas y demás. ¿Por qué? Porque las mujeres también hemos sido formadas social y culturalmente en un sistema patriarcal, del que es muy difícil que nosotros nos despeguemos de ese sistema que ya se nos implementó desde la educación a temprana edad, ¿no? Una mujer debe de ser así, un hombre debe de ser así. Sí, bueno, o sea, para esa parte 100% la puedo compartir. Sin embargo, pues yo siento que el hecho de que también hagan cosas que no deberían con este discurso de que es que me violó, cuando claramente no quiso pagar, no sé, algo, o no hizo, pasó otra cosa, o lo hizo otra persona. Bueno, vamos a poner un ejemplo un poco más claro, un taxista, ¿no? No quise pagar, entonces como el taxista se me puso pesado para que le pagara, voy a decir que me violó. Hay muchos discursos así, ¿no? Y que claramente el feminismo te cubre esta, pues sí, por desgracia, esta mentira, este engaño, en donde, y no estamos diciendo que no pase, o sea, sí llega a pasar, pero es una cosa que actualmente yo siento que algunas veces la sociedad sí te llega a decir, o sea, si fue cierto o nomás mintió. Y ese es en el pequeño, claro, el límite en el donde dices, toda la lucha, todo este pequeño línea que nosotras como feministas hemos querido ir construyendo por una mentira cae. Es que ahí tiene que ver mucho con la formación ética de la persona. Sí. La formación moral, la formación ética de la persona para conducirse con verdad, con sinceridad, y también desde la propia educación, desde el propio contexto en que se desarrollaron estas personas, ¿no? Así aquí ya no es una cuestión de géneros o de sexos, no. Sino que es más bien una cuestión ética de la persona, de cómo se ha formado y cómo utiliza también estos derechos ya ganados para afectar al otro. Sí. O sea, es más bien esa cuestión. Los feminismos han luchado por romper las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres y que a la víctima se le crea.
¿no? Porque muchas veces la víctima es Victimario. en ocasiones se puede llegar a dar, e incluso el que sea revictimizado, ¿no? O sea, por su propio círculo, por las mismas instituciones a las que recurre para ser protegida, no encuentra esta protección, es revictimizada. Bueno. Claro, y sí, hay mujeres que sí toman esta decisión de ocupar ciertos derechos ya ganados, ya adquiridos, para sacar, pues para declarar mentiras, ¿no? Pero eso ya es más bien, tiene que ver con la formación ética de cada quien. Bueno, sí. Con la educación que uno recibe en casa. Por ejemplo, las personas que tiran basura, ¿no? O sea, estamos, o varios de nosotros, no sé si te tocó todavía esa parte, de una materia que se llama Educación Cívica y Ética, en la que te enseñan a ser un buen ciudadano. Y entre eso está estos comportamientos que tienes que observar ante la sociedad, ¿no? Sí. Ser ordenado, ser limpio. Creo que se ha olvidado mucho eso, y también tiene que ver con lo que mencionas, más allá de una deformación del propio feminismo, porque mucha crítica ha tenido el feminismo, ¿no? O sea, que si alguien rayó algún monumento, culpa de las feministas, e incluso se llega a llamarse con una palabra que poco me gusta, pero la voy a decir, feminazis, ¿no? Es que son feminazis, es que son feminazis, es que es feminazis, no, y aparte son nada bloques, más alejado. O sea, y esto es importante aclararlo, que hay bloques dentro de las marchas, siempre hay bloques, y el bloque que hace esto es el bloque negro, que es donde en muy poco momento, y por desgracia por un solo día, les quitan todo este coraje que tiene hacia las autoridades, ¿no? Porque pues el gobierno no te cuida como cuida un monumento. Como gobierno nunca va a cuidar como cuida a los que van a pelear, por ejemplo, a los militares, a los policías, o sea, no existe esa protección. Entonces, yo considero que esa parte, y se los digo, y ay, yo bien acá, ¿no? O sea, lo digo en buena onda, pero si estás viendo eso, déjala. Tú nunca vas a imaginar el dolor que esa mujer está expresando. Porque al final del día, si existe el arte, si Van Gogh dibujó para mostrar un poco su depresión, pues la mujer está destruyendo porque es parte de su arte. Vuelvo a lo que decía hace rato. La sociedad critica que el cómo se expresa la mujer o cómo debería de expresarse, ¿no? O sea, las mujeres no se nos tolera que expresemos enojo, por ejemplo. ¿Cómo va a expresar enojo? ¿Cómo va a gritar? ¿Cómo va a agredir? ¿Cómo va a rayar? ¿Cómo va a mostrar violencia porque es mujer y tiene que ser delicada y tiene que ser calladita y todo así, ¿no? Y cuando ves esa parte, y cuando ves una mujer con carácter, una mujer que dice, a ver, cállate o no hagas esto. Con cierto temperamento, sí. Uy, es que ya se enojó, o ay, qué delicada, o ay, es que ya es machista. O que amargada, o que histérica, ¿no? O sea, pero no es así, o sea, las mujeres, al igual que los hombres, tenemos este derecho a poder expresarnos. Sí. Y a poder expresar estas emociones. ¿Cuál sería una pequeña conclusión para el 8M, que ya faltan días? Pues para empezar es de que, pues como sociedad, ¿no? Este es un mensaje ya más global, es que si no estás a favor, pues tampoco estés en contra. Mantente en un punto medio. Digo, al final del día también o sea, el dinero que tú das al gobierno, ¿no? ¿Cómo se llama? Los impuestos, la contribución. Pues se los gastan también el gobierno en tontería y media. Entonces, pues de eso a que lo gasten en algo que se está haciendo una lucha, porque la lucha no se hizo con permiso y perdón y gracias, ¿no? O sea, se hizo también con enojo y con las sufragistas marcharon, se manifestaron para poder arrebatar este derecho a la ciudadanía. Entonces, no te tienes que enojar al voto. de que pues pobrecitas, las señoras están limpiando, se les paga. Yo me quiero imaginar que se les paga, y si no, gobierno, por favor, págales, puesto que para eso damos nuestros impuestos, ¿verdad? En fin, nosotros somos
Dulce Becerril. Y Daniela Ponce, y esto fue Código Social.